Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Recientemente ha habido podríamos decir, una mega concentración de matemáticos de todo el planeta. ¿Se pueden predecir las tormentas, los cambios climáticos, las revueltas sociales? El secreto de las matemáticas ya fue descubierto. Y hoy, aquí en Sapiens, nos lo explicará Juli Gutiérrez Deulofeu. Juli, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Sapiens. Gracias. Tenemos que hablar de que Juli, y muy gentilmente, me ha regalado un libro que ya sugiere, ¿no? La matemática de la historia. Alexandre Deulofeu. Alexandre Deulofeu era tu abuelo. Una persona muy singular y quizás podríamos decir muy avanzada en el tiempo. Deulofeu, mi abuelo, yo diría que era un personaje, como pone en el mismo libro, un pensador global, ¿no? Sin quererlo, porque no lo quiso nunca ni lo pretendió a priori, se encuentra con la posibilidad de descifrar el entramado de la historia de la humanidad, ¿no? Y estos son evidentemente palabras mayores. ¿Cómo lo hace? Pues no sé por qué extraña razón, ¿no? El oyente no lo sabe, pero antes de empezar este programa estábamos hablando de cosas muy interesantes, y esta matemática de la historia al final no es más que una herramienta terapéutica para curar muchos males de esta cansada humanidad, ¿no? Deulofeu, con su teoría histórica, lo que hace es descubrir algunos arcanos muy bien guardados que nos permiten entender por qué está pasando en cada momento lo que pasa en la historia de la humanidad. Y lo más importante, ¿no? Empezar a prospectar hacia futuros que dejan de ser inciertos, las historias que tienen que venir, y por tanto nos indica cuál es el camino más adecuado para que éstas se produzcan de la mejor de las maneras posibles. Tenemos que decir que tu abuelo, Alexandre Deulofeu, tenía los componentes alquímicos del conocimiento, ¿no? Porque era filósofo de la historia, historiador de la cultura, científico, matemático, químico, historiador del arte, artista y músico. O sea, tenía todos los ingredientes para hacer lo que hizo, ¿no? Claro, Deulofeu reúne en sus conocimientos un cóctel que al final se convierte casi en explosivo, ¿no? Porque, repito, casi sin quererlo, se encuentra pues con una gran responsabilidad, ¿no? Dotar a la humanidad de la ley de la historia, con lo cual todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo y sobre todo todo lo que va a ocurrir, es posible saber por qué ocurre, ¿no? Y entonces poner los remedios para que las cosas vayan pasando de la mejor de las maneras posibles, cosa que hasta este momento nunca ha acontecido, ¿no? Por tanto, Deulofeu, a partir de unos conocimientos humanísticos, se permite el lujo de dotar a la humanidad de esta herramienta perfecta para su futuro, ¿no? ¿Qué hace que su nieto, Juli Gutiérrez, plasme este conocimiento en la matemática de la historia, en este libro? ¿Qué vínculo hay? Esto yo a veces lo digo, o sea, para mí la matemática de la historia, mi abuelo, el señor Deulofeu, es una especie de cruz, ¿no? Una cruz que uno arrastra desde muy joven y que hace que en un momento determinado de tu vida, con 14 años, cuando coincides físicamente con él, pues no seas o no quieras ser nunca comunista, porque Deulofeu decía, no, el comunismo no va a sobrevivir al siglo XX, que veas con mucho cariño el mundo germánico, porque decía Alemania va a salvar Europa de su miseria en el siglo XXI, y que sin quererlo, pues vieras a Cataluña, esos Pirineos orientales, como un centro cultural de primer orden comparable a la Grecia clásica. A partir de ese momento aparece en escena un personaje muy curioso, que es un capitán de navío retirado argentino, Abelardo Gabancho, que en el año 78 lleva a Deulofeu a la Argentina a explicar su teoría y a levantar el ánimo de los argentinos, y con este señor empezamos ya un intercambio epistolar, Buenos Aires-Figueras, que me permite entrar ya más a fondo en esta teoría y que me aprenda de una manera totalmente ya imposible de separar, y cómo a lo largo de mi vida física los acontecimientos mundiales van cumpliéndose según el tiempo que había definido Deulofeu
empiezas a pensar que aquello hay mucha sustancia detrás, con lo cual vamos a dedicar la vida pues a esto, a trabajar este tema. Y por ejemplo, explícanos a nivel de persona, ¿hasta qué has podido a través de tus padres saber de tu abuelo, Alexandre Deulofeu? Mira, en el año 2014 publicamos el libro que tienes tú delante tuyo, que es La matemática y la historia, editorial Lapislázuli, que es un resumen global de la teoría. Y ahora mismo acabamos de publicar con David de Montserrat una biografía de Alexandre Deulofeu que se titula El hombre que no leía los periódicos. ¿Y por qué no los leía? Porque él ya sabía lo que iba a suceder. Y entonces la lectura cotidiana de los periódicos le hacía daño moral, ¿no? Porque decía, mira cómo se va cumpliendo todo y los desastres y la miseria se va extendiendo por el mundo. Entonces, de Deulofeu, ¿qué conoces o qué hemos conocido? Pues que es una persona que decide un día dedicar parte o gran parte de su vida a intentar reconstruir la historia desde otro punto de vista, no académico, no formal. Deulofeu es un outsider, incluso un loser, un perdedor, porque se enfrenta a un mundo que cuando lo oye, cuando lo vislumbra, pues lo que quiere es taparlo, ¿no? Entonces, Deulofeu, desde muy joven, se va a estudiar a Madrid, porque era un hombre muy catalán, y su padre lo envió a Madrid para evitar problemas, y empieza a estudiar sencillamente las culturas, las civilizaciones, y se da cuenta, a partir de una historia comparativa, que es posible encontrar unos patrones, unos modelos que se van repitiendo con el tiempo. Entonces, en el exilio, su amigo el filósofo Francesc Pujols le puso este nombre, la matemática de la historia, que yo pienso que más que una matemática de la historia es una biología de la historia, porque la historia al fin y al cabo la hacen seres humanos, y los seres humanos nacemos, crecemos y fatalmente, o por suerte, morimos, ¿no? A menos en este plano existencial. Con lo cual, los errores que cometen los humanos a nivel individual, que son muchos, se multiplican a nivel colectivo, con lo cual los países, las civilizaciones, las culturas nacen en un momento determinado, se desarrollan y mueren en un ciclo de 5.100 años. Y por ejemplo, Juli, ¿en qué momento tu abuelo prevé eventos que van a cambiar pues cursos, el destino de sociedades, de países, de geopolítica? ¿Hasta qué punto pudo prever? Y sobre todo, una pregunta doble, Juli, en un tiempo cual la mente no estaba tan abierta como a día de hoy, gracias a Dios, hoy tenemos una mentalidad un tanto más abierta, ¿esto qué le supuso a él? A ver, a él le supondrá el rechazo de la academia, de los políticos y de la sociedad en general. Pero Deulofeu es un luchador, es tozudo. Entonces, una persona que en los años 30, él publica por primera vez, o hace pública por primera vez su teoría en el año 1929. Entonces su teoría aún cree en el progreso lineal, en una historia de progreso, pero aún así en los años 30, en un libro también emblemático que es Cataluña y la Europa futura, nos dice que, por ejemplo, Yugoslavia, una entelequia política, no va a sobrevivir al siglo XX, igual que la Unión Soviética. También anuncia el dominio de Alemania en los siglos que tienen que venir. Y también, por ejemplo, la desintegración del Imperio Español o de España. Claro, todo esto en los años 30 era para echarse a reír, ¿no? Dice, deja de fumar o deja de beber. Pero Deulofeu no hace caso a estas palabras, sino que tiene también la gran suerte que una guerra civil le obliga a exiliarse 9 años. Entonces, en Francia sobrevivirá a base de trabajo, sobre todo trabajo musical. Con su violín se gana la vida pues por todo el sur de Francia y puede pasar 4 años en la biblioteca de la Facultad de Medicina de Montpellier, donde Ramon Llull también llevó a cabo su obra magna, ¿no? Entonces aquí Deulofeu ya perfila perfectamente su teoría, y cuando los alemanes están dominando Europa, en Montpellier en el año 40, dice, esta vez Alemania va a perder. Pero atención, dice, en 10 años se va a recuperar y se va a convertir en el motor de Europa. En aquel momento, Fages de Climent, que era un pensador y un poeta de su tiempo, amigo de Josep Pla y otros pensadores catalanes y escritores, dice en catalán, Deulofeu y Déu li dicta que Alemania será invicta. Es decir, Dios le dice y Dios le dicta que Alemania será invicta. Claro, Pla, Vicens Vives, los pensadores del momento se ríen de Deulofeu porque el resultado de la Segunda Guerra Mundial no parecía anunciar lo que iba a ocurrir. Pero hoy estamos a día no sé qué de julio del 2019, está claro que Europa piensa en alemán, ¿no? Con lo cual, y la Unión Soviética no existe, y Yugoslavia no existe, y lo que está ocurriendo en Cataluña y España, realmente tampoco nadie se lo podía imaginar hace tan solo 5 años. Con lo cual, el oráculo deulofeliano, que digo yo, funciona a todo gas, ¿no?
A partir de este momento, ¿qué es lo que intento yo hacer? Dignificar y academizar, si conviene, la teoría de Deulofeu. Y me gusta hablar sobre todo de historia prospectiva, de una historia que prospecta vectores, directores de la historia que tiene que venir. Y nos dice, futuros muchos, de los más imperfectos a los más perfectos. ¿Quién es el actor principal de la historia? El ser humano. Por tanto, el responsable de los éxitos y de los fracasos es el propio ser humano. No hay determinismo, sino que hay mucha libertad. Y esto es lo que los políticos deberían aprender, ¿no? Es empezar a leer la historia, a leer los periódicos desde el punto de vista de la matemática de la historia de Deulofeu. Por ejemplo, a nivel del imperio ruso, después se convirtió en la URSS y ahora vuelve a ser Rusia, ¿no? Hizo unos cálculos extremadamente y alarmantemente exactos. A mí me gusta la palabra alarmantemente exactos, porque a mí, si algo he intentado a lo largo de toda mi vida de estudioso de la teoría, es encontrar todos sus errores, porque me encantaría que no fuera cierta, ¿no? Pero claro, cuando él en los años 30 te dice que alrededor del año 2000 la Unión Soviética, acabada de crear esa prisión que rompió esa prisión de pueblos que fue el zarismo, implosionará, nadie se lo podía creer. Y yo cuando el año 81, 90, de los 80, 90, pues todo el mundo del este empieza a sacudirse y un señor lúcido, Boris Yeltsin, porque Gorbachev no lo era, pero Yeltsin sí lo es, fuera con 14 o 15 copas de vodka más, no me importa, decide terminar con lo que podría haber sido una terrible guerra civil, te das cuenta que Deulofeu la vuelve a acertarlo otra vez, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacemos con Deulofeu? Nos lo empezamos a creer, deberíamos hacerlo, ¿no? El hecho de Rusia es paradigmático, pero fíjate que él, cuando vuelve del exilio con la Alemania dividida, dice, Alemania, cuando se reunifique también alrededor del año 2000, ocupará el espacio que la Unión Soviética dejará en Europa Central, y esto es una realidad incontestable. Nadie lo puede negar, pero es que tú lees los periódicos 23 horas antes de la caída del muro o de la caída de la Unión Soviética y nadie era capaz de decir aquello. Incluso cuando cayó la Unión Soviética, los grandes analistas políticos decían, ahora toca China, y China tuvo un Tiananmen. Y yo que era muy joven me atreví a decir, no, esto no va por ahí, porque la China está en fase muy agresiva de imperio, con lo cual no va a permitir que 4 chavales... Como en Hong Kong ahora, o sea, la recomendación a los jóvenes de Hong Kong es, chavales, si no os gusta lo que hay, iros, porque si tocáis mucho las narices al gigante chino, os va a aplastar. Y esto lo vamos a ver pronto. Ahora que hablas, Juli, de China, tu abuelo, Alexandre, ya preveyó 3 ciclos, ¿no?, en la cultura china. Claro, él, cuando habla de culturas, él habla de 5.100 años, la china, la egipcia, la india, la europea. Y estos 5.100 años se reparten en 3 ciclos históricos de 1.700 años cada uno. El primero de copia de la cultura anterior, el segundo de plenitud y el último que marca el último gran momento de esa cultura. El mundo chino, la cultura china, se encuentra a 300 años, 200 años más o menos, de finiquitar para siempre, muy parecido a lo que ocurre en Grecia. Y Grecia en estos momentos es un país dividido, la Grecia clásica, sometida económicamente por Alemania, pero también sometida por Turquía. Recordemos que en la Jonia, las costas de la Jonia, la actual Turquía, es donde empieza la cultura clásica. ¿Y hoy qué es la cultura clásica? Pues un recuerdo más o menos amable de lo que fue, pero solamente esto un recuerdo, ¿no? Deulofeu dibuja perfectamente estos ir y venir de las civilizaciones que se van repitiendo a lo largo de los siglos y que hasta el momento el ser humano no ha sido capaz de cambiar. Si nos acercamos más en el ámbito geográfico, vamos a hablar de España, porque también hizo unos pronósticos sobre lo que él decía, el Imperio Español, y veo que en el 2029 hay algo que me gustaría que nos explicaras. Claro, esto forma parte de esta dinámica histórica. A lo largo de las civilizaciones hay 2 procesos que se repiten siempre, y esto es evidente. Épocas de fragmentación territorial, pensemos en la España entre el 800 y el 1450, la mal llamada Reconquista, donde teníamos 80 pequeños reinos árabes, 80 pequeños reinos cristianos, que hoy se peleaban, hoy se eran amigos, pero durante estos 650 años de fragmentación territorial se iba ya conformando lo que será el gran imperio llamado español.
si somos un poco fríos, como hay que ser siempre desde el punto de vista histórico, te das cuenta que el Imperio Español realmente no existió nunca. Lo que existe es, primero, un imperio austríaco, de los Austrias, que cuando se hunde en la miseria es sustituido por el Imperio Borbón, los franceses, y solo a partir del siglo XIX España se articula como lo que es ahora, una entelequia política. Claro, entonces dice Deulofeu, los imperios duran de media 550 años, todos, a lo largo de la historia de la humanidad, con lo cual si sabes cuándo empiezan, sabes cuándo van a terminar. Si el Imperio Español empieza en 1469 con la unión de las dos coronas, pues le sumas 550 años y te vas al 2029, año más, año menos. Vale, de acuerdo, perfecto. Esto lo dices en los años 45, por ejemplo, en plena dictadura de Franco, y dices, hombre, Deulofeu se está equivocando, pero aún quedaban un largo periodo para llegar a este momento. Lo dices en la transición y dices, bueno, esto es maravilloso porque España se organiza en autonomías, hay buen rollo entre los pueblos peninsulares, y parece también imposible que pueda ocurrir, ¿no? Pero de golpe y porrazo, las malas praxis de los gobernadores de Madrid y las malas praxis de los dirigentes catalanes provocan aquello que era impensable, es decir, una confrontación social, una fractura social que nos lleva a tener políticos en el exilio, en prisión, aparición de la ultraderecha en España, y te preguntas, ¿por qué? Porque nos estamos acercando al punto final de lo que fue un gran imperio en el cual nunca se ponía el sol, pero que hoy, por suerte o por desgracia, porque al fin y al cabo la historia va a hacer lo que toque hacer, la autonomía de la historia es la que es, se está terminando. Con lo cual, ¿qué deberían hacer los dirigentes, tanto de un lado como de otro? Pues sentarse, hablar y buscar la mejor solución para este tránsito, que es la desintegración territorial de España tal como la conocemos, y empezar a pensar en la integración de España hoy y de los territorios que la conforman, pero mañana Francia y pasado Inglaterra, en la Europa que tiene que venir, que vendrá marcada por el pensamiento y el liderazgo alemán. Con lo cual, liderazgo alemán que perdura prácticamente hasta el 2200. Largos, sí, señor. Largos. Porque Alemania es un imperio joven que pasó sus primeras fases de agresivas, la segunda con la derrota final de Hitler, para luego entrar en una recuperación milagrosa a partir del Plan Marshall, pero también anunciada por Deulofeu, porque siempre ocurre que los imperios después de una gran derrota militar se recuperan y entran en la fase de conservadurismo, de madurez, en la que consiguen lo que quieren, pero sin utilizar la violencia. Y Alemania está consiguiendo lo que quería en su momento, en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y lo está consiguiendo a partir de la economía y de la política. O sea, los grandes cargos actuales en la Unión Europea son alemanes. De hecho, me hace recordar un documental que vi sobre la Segunda Guerra Mundial, en el cual Adolf Hitler se enfadaba con sus generales y del nivel de Manstein, por ejemplo, grandes héroes para los alemanes, diciendo que sabían mucho el tema militar, pero que no tenían ni idea de la guerra económica. Claro. Es que igual lo que digo ahora habría que matizarlo un poco porque no tenemos tiempo, pero la historia hay que repensarla y reestudiarla. Claro, en 1929 hay un crack terrible, que es el crack del 29, que hunde Estados Unidos y media Europa en la miseria económica, lo que provoca el ascenso, dicen, de los fascismos y los totalitarismos en algunas partes del mundo, ¿no? Una de ellas Alemania. Hitler en 10 años va a conseguir una cosa impensable, que es recuperar la economía que tenía Alemania en el 29. En el 39 Alemania ha conseguido esto. Alemania en este momento tiene un pleno empleo. Roosevelt, con su New Deal, es incapaz de conseguirlo. Alemania era racista, que lo era, pero Estados Unidos también lo era, y mucho. O sea, enviaba a Jesse Owens a ganar medallas en Berlín, mientras los hijos de Jesse Owens, o los nietos, o los sobrinos, no podían ir a las mismas escuelas que los americanos blancos, ¿no? Con lo cual, la doble moral está siempre presente en la historia. ¿Qué análisis le das ahora que haces este matiz sobre la historia, ¿no? Juegos Olímpicos Alemania, incluso las primeras imágenes a color, prácticamente a nivel de tecnología era algo inusual, inédito, ¿no? Y que envíen en un país que había segregación racial y severa a negros atletas. Bueno, al final, yo pienso que al final es un poco de propaganda, ¿no? Nicolás de Cusa siempre decía que solo existe lo que se ve o lo que se enseña. A los Estados Unidos en ese momento que le interesaba enseñar una falacia, una mentira. Enseñó a un señor negro ganando
ante los racistas alemanes, me pongo 2 o 3 mil medallas, pero en mi país, 20 años después van a asesinar, o 30 años después, asesinarán a Martin Luther King, que estaba pidiendo que desapareciera el racismo. Y en los años 60 en Alemania ya no había racismo, en Estados Unidos sí. Con lo cual la historia, para mí la historia es autónoma. La historia es una especie de gran director de orquesta y el mundo un gran escenario, donde hay un guión. Y generalmente los políticos, los que mandan, los poderosos, este guión no lo entienden. Lo quieren hacer suyo, lo transforman, y yo pienso que es el ego desbordado de esos seres que tienen poder, que equivocan casi siempre, todos, el camino. A nivel del imperio americano, en unos tiempos que ahora tienen Estados Unidos lo que sería un mandatario pues un tanto peculiar, ¿pudo prever algo? Hay un hecho que es muy curioso que a mí me hace dudar. Y es que el único país del mundo que conoce bien la matemática de la historia es Estados Unidos. La pregunta o la respuesta está, por ejemplo, en un documental que se puede encontrar en la página de Televisión de Cataluña. Un militar venezolano, paseando por Caracas, un día entró en una biblioteca, en una librería, encontró un libro que se llamaba La matemática de la historia, que era el libro original de Deulofeu. Este militar venezolano pues se entusiasma con ese tratado que él aplicará enseguida a la guerra, hará una tesis doctoral en la OTAN, en la Escuela de la Guerra de ese momento, con la mejor nota posible, y entonces esta tesis doctoral es enviada al Pentágono. Y los grandes generales del momento la tienen. Entonces, Estados Unidos, según Deulofeu, es un imperio que empieza, ya está, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza su proceso de decadencia hacia lo que Deulofeu llama la Gran Depresión, parecido a lo que ocurrió en la Francia revolucionaria, ¿no? O sea, la Revolución Francesa no es nada extraordinario, más bien es todo lo contrario. O sea, yo cuando hay gente catalana que dice, no, yo quisiera haber sido francés, digo, no, ¿para qué? Estarías hablando en francés en este momento, porque la Revolución Francesa lo que hace el primer día, aparte de cortar no sé cuántas miles de cabezas, es prohibir las lenguas vernáculas. Claro, pues Estados Unidos va por ahí. Deulofeu en el año 70, recomienda a Estados Unidos que se retire del Vietnam porque va a perder la guerra. Estados Unidos 3 años después se retira de Vietnam y nos dice esta Gran Depresión, vamos hacia la aparición de un poder unipersonal en Estados Unidos. La gente se fija mucho en Donald Trump, pero por ejemplo el presidente saliente, el señor Obama, ya calificado por muchos el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, ha sido un presidente que más leyes ejecutivas, es decir, que no han pasado por el Parlamento, ha ejecutado, solamente superado por Roosevelt, que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Durante el mandato del señor Obama, cada día Estados Unidos ha estado en guerra, y la que tenía que ser su delfín, que era la señora Clinton, fue la causante de los desmanes de todo el norte de África, de esas mal llamadas primaveras árabes que se han convertido en lo que se han convertido, ¿no? Entonces, si Trump, que para mí lo está haciendo muy bien, le fallan las formas, pero no lo hace mal, porque es el personaje que tiene que aparecer en estos momentos, dice, ¿qué ha dicho? América para los americanos. Nos vamos a encerrar en nosotros mismos, y hasta el momento, fíjate bien cómo está resolviendo las crisis con Corea de manera perfecta, y cuando quiso hacerse, la palabra es fea, el chulo, ¿no?, con China, con el caso de los móviles, ¿qué ha hecho al final Donald Trump? Bajarse, como tenía que hacer, los pantalones. Porque sabe que ante el gigante chino, como dice la matemática de la historia, no tiene nada que hacer. Fíjate bien que mientras la señora Clinton y el señor Obama nos estaban engañando, montando el show en el norte de África, todo el aparato logístico militar se estaba desplazando al mar de la China. ¿Por qué? Porque allí pasa el 80% de las mercancías mundiales. ¿Qué ha hecho China sin hacer ruido? Ha creado islas artificiales, con lo cual Japón se está quedando sin aguas jurisdiccionales. ¿Qué está haciendo Japón? Como decía Deulofeu, no va a atacar, pero se va a armar. El nuevo presidente japonés ya no es ungido por Dios, es un ser normal y corriente que dice, vamos a crear un super ejército, porque el escenario apocalíptico se está empezando a dibujar en el mar de la China. Si Trump y sus dirigentes son inteligentes, lo que harán serán quedarse al margen y dejar pasar la tormenta. Sería la primera vez que aplicarían la matemática de la historia con inteligencia. Ocurrirá. Hay informaciones que nos dicen que los grandes militares del Pentágono están pensando cómo acabar con Donald Trump. Porque Donald Trump, al final, es como el Julio César. O sea, ¿qué hizo Julio César en Roma? Acabar con el poder de las familias senatoriales.
¿Por qué? Porque vivían para ellos. ¿Qué es el Congreso americano o sobre todo el Senado americano? Pues las grandes familias americanas que se reparten el pastel. Ya lo dice, ¿no? La palabra el Senado, ¿no? Recuerda al Senado romano. Es que es la misma situación, exactamente la misma situación. Es aquella, permíteme, Juli, aquella pregunta que nos hacemos todos cada vez que hay elecciones. Bueno, ¿y para qué sirve el Senado? Nos lo acabas de responder. Para perpetuar en el poder de la riqueza a las grandes familias que realmente mandan. O sea, Deulofeu hablaba de pseudodemocracias parlamentarias en el siglo XX. La democracia real ha desaparecido hace mucho tiempo. La gente no lo sabe. Es el panem circenses. Sueldos de 800 euros al mes, pero como sale Messi o sale Ronaldo o sale el Madrid o el Barça, la gente con esto tiene suficiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que estalle. Y por ejemplo, nos vamos moviendo por el planeta, que me encanta. En tierras más cercanas, Cataluña, tu abuelo, Alexandre Deulofeu, que el apellido ya dice mucho, ¿no? Dios lo haga. Sí, Dios lo hizo, porque nadie sabe realmente quién lo hizo, ¿no? O sea, era un expósito, Deulofeu, o sea, alguien encontrado en algún sitio. Como no sabemos quién fue, pues fue Dios. Pues mira, qué bien, ¿no? Qué herencia, ¿no? Dios me ha hecho. Pues este Deulofeu, sin apriorismos, decide un día saber dónde empieza la cultura occidental. Claro, todo el mundo tiene claro que la cultura clásica empieza en las costas de la Jonia, la cultura india pues en el Valle del Indo, etcétera, etcétera. En su momento, los libros de historia, los pensadores decían, no, la cultura europea o nace en Francia, decían unos, o nace en Italia. Para Deulofeu, el mejor testimonio de la historia que nos queda son las piedras. Porque los testimonios humanos, o sea, los testigos de la historia, generalmente suelen mentir bastante, porque no son honestos ni con ellos mismos, ¿no? Ejemplos hay muchos, podríamos poner muchos, ¿no? Por ejemplo, Goya, cuando pinta los fusilamientos del 2 de mayo, los pinta 14 días antes de que llegara Fernando VII el deseado. Si hubiese ganado o se hubiese mantenido en el poder Pepe Botella, el rey francés, solamente los hubiese pintado diferente, porque al fin y al cabo es como David, ¿no? David nos pinta los mártires de la revolución, pero cuando triunfa Napoleón también te pinta la coronación del emperador y la emperatriz. Por tanto, ¿quién no nos miente? Pues las piedras. Entonces, Deulofeu decía, bueno, me extraña mucho que Italia sea el centro de la cultura occidental, porque allí lo que hay son muchos restos de cultura clásica, pero de la cultura propiamente medieval, lo que sería el románico o el gótico, no encuentras para nada. Y en el centro de Italia encuentras Florencia, que es maravilloso, pero es como un encuentro entre lo nuevo y el pasado clásico, ¿no? Bueno, pues me creo que viene de Francia. Tiene la suerte que el exilio le lleva 8 años o 9 a Francia y se gana la vida haciendo de músico. Entonces, desde Montpellier hasta los Pirineos orientales, pues pisa ese territorio. Se va dando cuenta que a partir que se acerca a los Pirineos, los restos románicos son más antiguos, más arcaicos, más primitivos, con lo cual llega a la conclusión que el primer románico aparece en ambos lados de los Pirineos orientales, lo que luego se va a conformar como Cataluña, ¿no? Y es en ese momento cuando se da cuenta que el pensamiento medieval, que hasta ese momento y aún ahora continúa siendo vilipendiado y mal entendido, es un proceso cultural de primer orden. Y entonces llega a la conclusión que es en los Pirineos orientales y por extensión lo que luego será Cataluña y todo el Mediterráneo peninsular, donde aparecerá una nueva manera de entender el mundo, una nueva mirada que es la del hombre medieval, que es la cultura occidental. Y este hecho también ha hecho que mucha gente pues haya decidido que Deulofeu es un patriota entusiasmado, cuando realmente él llega a esta conclusión sin ninguna pretensión previa. Y al final no es bueno ni malo, o sea, las cosas son como son. O sea, más restos románicos que en los Pirineos orientales no vas a encontrar en ningún lugar de Europa. En Europa encontrarás grandes catedrales propias del proceso evolutivo de esta arquitectura que empieza a nacer en los 800 y que se hace mayor a lo largo de los siglos, ¿no? Un ejemplo paradigmático es la Catedral de Colonia, que para Deulofeu, Alemania también representa el cenit cultural de Europa. Fíjate bien que mientras Cataluña pierde en el 1714 su guerra con Francia, básicamente, porque no es con España, realmente son los Borbones los que acaban con las libertades catalanas. Bach, en la zona germánica, por tanto zona de fragmentación demográfica y creadora, te está pintando los conciertos de Brandenburgo,
Pero hay hechos más curiosos. O sea, en 1492, Colón, sea catalán o no, porque no importa, no tiene ninguna importancia, descubre América con todo lo que implica de genocidio cultural y humano. Época de unificación. En Alemania, que están en época de fragmentación, acaban de inventar otra manera de conquistar el mundo, que es la imprenta. O sea, hay esta fantástica dialéctica entre la creación, que va ligada a las épocas de fragmentación, y la civilización, que es la aplicación práctica de la cultura, que va ligada a las épocas imperiales. A partir de aquí, el ser humano lo que tiene que hacer es adaptarse a estos momentos y conseguir ser el rector de su vida, y no esta historia que nos obliga a caminar por caminos a veces no deseables, ¿no? Pero esto es ya molta feina, mucho trabajo por hacer. Y como catalán pudo prever matemáticamente, pues bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Mira, como diríamos en catalán, un tira y arronsa, ¿no? Un sí. toma, dame, toma de bueno, pues una hay independencia. Hay un hecho que lo encontré hace un poco haciendo la biografía y me quedé pues patitieso. En el año 77, España, después de los años de dictadura, tiene en junio las primeras elecciones generales. Entonces, la hija de Abelardo Gavancho, que prologa mi libro, Patricia Gavancho, recientemente fallecida, se lamentaba de que el resultado no era favorable a los intereses de los nacionalistas independentistas catalanes. Y Deulofeu la contesta en una carta y le dice a su padre, Abelardo, dile a Patricia que cuando la vea en Barcelona ya se lo explicaré, pero básicamente que ahora vienen 40 años favorables a los intereses de Cataluña y de las naciones peninsulares, incluso Castilla. 40 años, estamos en 1977, le sumas 40, te vas al 2017, dice, pero atención, a partir de estas fechas, más o menos, se inicia un proceso involutivo de centralismo exagerado, paso previo a la definitiva disolución de España. Claro, dices, en el año 77 el Estado de las Autonomías aún no existía, pero realmente funcionó bien. Ahora dicen que no, porque la gente se olvida de todo, porque son unos cínicos. Pero realmente se vivió muy bien en España durante la transición, se reconocieron las lenguas de los territorios, se traspasaron muchas capacidades de gobierno a quien lo quería. Había lo que podríamos decir una paz social, efectivamente, ¿no? Había una paz social. Bueno, parecía que todo iba como tenía que ir, pero aquí aparece la autonomía de la historia. De golpe y porrazo, por alguna razón que se nos extraña, desde Madrid pierden el norte. Pero claro, luego resulta que aquí se pide una cosa, y yo no soy muy inteligente, no lo soy, no. Pero pienso que imbécil no soy. Calificativo que a veces pienso que podríamos aplicar a algunos dirigentes. Claro, caso catalán. Ceguera del señor Rajoy, ceguera del señor Puigdemont. ¿Qué tenemos? Diferentes intentos de decir que Cataluña quiere ser claramente independiente, sean referéndums más o menos legales o no, o elecciones totalmente legales. Resultado, estamos a 50-50, más o menos. Entonces, tú no puedes ser independiente porque la mitad de la gente no lo quiere, pero señor Rajoy o señor Aznar o señor que hay ahora que no sé cómo se llama, Pedro Sánchez. Tienes un problema, muchacho, tienes un problema. Pero es que además Cataluña tiene otro problema. A mí no me preocupa la desintegración de España, que es un hecho que cada día es más claro. Ayer lo hablábamos con un buen amigo que nos decía, cuando tú no puedas pagar las pensiones, la gente dejará de querer ese Estado. Claro, si dentro de 10 años, como parece ser, España ya no puede hacer frente a las pensiones, la gente ya no querrá ser española. Le importará un rábano ser lo que sea. Y es cuando aparecerá Alemania, como ya apareció hace unos años, cuando la señora Merkel llamó a Zapatero, dice, Zapatero, cámbiame la Constitución ya. Y Zapatero, demostrando que España ya no es un país soberano, cambia la Constitución. Pero claro, ¿qué ocurre en las relaciones España-Cataluña? Que los dos están totalmente perdidos. O sea, tú quieres ser independiente, ¿de acuerdo? Cuando tengas el 80%, fíjate en Yugoslavia. ¿Cómo termina Yugoslavia? Iba a decir un disparate que no lo digo, ¿no? Dilo. Como una casa de putas, y con perdón. Y el resultado es la abertura de la caja de Pandora. Racismo, muertes, Serbia se vuelve loca, Croacia recupera lo peor, Eslovenia sí, consigue la independencia, sí, pero no era el caso catalán, ¿eh? Tenemos una DUI con un 99% de votos a favor de la independencia, con lo cual era imposible frenar aquello. Aún así, hubo un largo periodo de guerra y bastantes muertos. Montenegro, situación muy parecida a Cataluña y España.
50-50. ¿Qué hace al final, después de 4 años de guerra, la Unión Europea? Dice, hacemos un referéndum. Si sale 55, sí, independencia. Si no, no. Salió 55, Montenegro independiente. Aquí yo me temo que al final tendrá que la Unión Europea, básicamente Alemania, decir, señores, esto lo voy a arreglar yo. Porque al fin y al cabo la matemática de la historia no va a favor de Cataluña. Fíjate bien, en el año 1492 los reyes católicos consiguen confederar toda la península e inician un proceso maravilloso, espectacular, como primer gran imperio moderno. España, la España de los reyes católicos, es la primera España que tiene un ejército moderno de profesionales de la guerra. Hasta el punto, lo hace también Fernando el Católico, que Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, aparta a Francisco I de Francia porque será derrotado sistemáticamente por Fernando el Católico. Y la figura del príncipe de Maquiavelo es Fernando el Católico, cosa que la gente olvida a menudo. Por lo tanto, la matemática de la historia te está diciendo lo que pasa en la península en cada momento sin decir que ni si hay buenos ni si hay malos. Y por ejemplo, Yuri, sí, permíteme, dentro de las matemáticas hay variables. En el caso de Cataluña, ¿no? O en el caso de Europa, hay, pues, podríamos decir, los autóctonos y los autóctonos dentro de una globalidad. Pero ahora se está, pues, orquestando algo insólito, ¿no? Cantidades de personas que buscan una vida mejor. Algunos son ex militares que huyen de la guerra de Siria. Otros son familias que buscan trabajar y prosperar. Este tercer factor, esta variable, ¿pudo preverla? Yo pienso que Deulofeu no la prevé. Pero yo pienso que al final no deja de ser anecdótico. O sea, porque lo que realmente manda, que no sé lo que es, porque Deulofeu hablaba de quizás una configuración astronómica. Tampoco nos extraña, Madame Curie también creía en el efecto de los astros en las vidas de las personas de los planetas, ¿no? Si estamos en época de fragmentación territorial, si estamos en época de unificación territorial, vamos a estarlo pase lo que pase, pese a quien le pese. Entonces, ¿cómo se va a reorganizar todo esto? Aquí es donde el ser humano tiene la capacidad de demostrar que es humano, cosa que cada vez es menos, ¿no? Al final, ¿qué va a pedir la gente? Me temo, orden. Y cuando quieres orden, la libertad, entre comillas, la democracia, la dejas apartada, porque necesitas que alguien te ordene el territorio. Al día siguiente de la caída de Roma, con ese también gran mentiroso fue Constantino, manipulador de sociedades, y que fue incapaz de parar lo que tenía que ser, que era la caída fulminante del Imperio Romano, a pesar de que los historiadores alargan años y años, pero aquello en el 300 se ha terminado. La época de caos imperante que hay al día siguiente, con una gran mezcolanza de razas y religiones, se termina cuando los germánicos del momento vienen y ordenan la península. Y si se tienen que convertir al cristianismo, se convierten, no pasa nada. La cuestión es tocar el poder. Y durante unos años, la Europa visigoda o la Europa germánica vivirá tranquilamente hasta el momento en que aquello empiece a saltar por los aires. Fíjate bien, Carlomagno en el año 800 intenta con sus cristianitas unificar Europa. Si hubiese sabido que no tocaba, no lo hubiese hecho. Sus sucesores en Francia y en España, en los territorios franceses y españoles, que entraban en fase de fragmentación, ven como aquello implosiona. En cambio, Luis el Germánico, que era su sucesor en las tierras germánicas, que estaban en fase unificadora, consigue crear un gran imperio germánico. O sea, en cada momento toca lo que toca, no sé por qué razón, y hasta hoy el ser humano no ha sido capaz de cambiarlo. Déjame hacerte ya, y para finalizar, Julie, una pregunta de exopolítica, que ya sabes que a mí me fascina el mundo de si estamos solos o no, que ya sé que no, en este universo de multiversos, de multidimensiones. ¿Llegó a prever tu abuelo, tu queridísimo abuelo, Alexandre Deulofeu, un contacto con una raza, o mejor dicho, con una especie no humana? Vamos a ver. Aquí, como siempre, va a echar piedras sobre el tejado, porque llega un momento que te la trae muy floja lo que piense la gente, cuando la teoría te está dando toda la razón, ¿no? Si Deulofeu hubiese sido un personaje calculador, que buscase su gloria, no hubiese dicho las cosas que decía en sus libros. Deulofeu escribe más de 20 libros, y hay un libro que para mí es una locura, porque dices, Deulofeu, vas a suicidarte, te estás suicidando. Deulofeu dice, egipcios, indios,
las culturas precolombinas tenían los mismos o más conocimientos tecnológicos que la Europa actual. Con lo cual, cuando dice esto, pues todo el mundo que dice, Deulofeu, suicídate, no bebas más, cosas de estas que piensan la gente que no saben lo que dicen, ¿no? Pero llega un punto en que, me imagino, cuando Deulofeu está escribiendo aquello en Montpellier solo, dices que estoy convencido que cuando en el Mahabharata, los libros sagrados indios, nos hablan de no sé qué, aquello son planetas, hay platillos volantes. Deulofeu estaba abierto a todo. ¿Y por qué deberíamos estar todos abiertos a todo? Porque yo pienso que pensar que en estos momentos, cada 5 segundos, se está muriendo un niño de hambre en el mundo, demuestra que o hacemos un cambio muy importante, o el Armagedón está a punto de llegar, ¿no? Claro, entonces a mí me gusta diferenciar los dos aspectos, o sea, lo que estoy haciendo, la historia académica, estoy haciendo posgrado en investigación, con lo cual hablo un lenguaje que es indiscutible, porque me gusta pensar que es indiscutible, además sé que lo es, a la gente no le gusta esta autoconfianza, ¿no? Pero llega un momento que no tienes más remedio que pensar, vamos bien, el caso catalán es un paradigma de cómo vamos, el Brexit vuelve a explicar exactamente lo mismo, la guerra civil en Francia es un hecho, no hay terrorismo, hay guerra civil porque son franceses. Es que daría para tanto. Parece que el amarillo es como, entre comillas, el revolucionario, ¿no? Mira, para mí el amarillo. Los amarillos, fíjate bien, amarillo fíjate bien, es que estamos otra vez en lo mismo. O sea, la historia de la humanidad está llena de revoluciones burguesas. Lo fue la francesa, lo fue la soviética, lo son los de las armillas, y me temo, desgraciadamente, que también lo son los de los lazos amarillos. Porque lo estamos viendo cada día. O sea, Papasei decía, los pobres para qué, ¿no? Y tan pobres como son. Aquí es lo mismo, o sea, las clases medias quieren mantener a cualquier precio sus prerrogativas y olvidan todo lo demás. Con lo cual, lo que están haciendo es poner en bandeja de plata a los malos, de verdad, la creación de caos, odios y otra vez el enésimo error que se repite. Y terminamos como siempre, la gente se odia. Mira, en el año 34, mi abuelo, que era una persona, era un joven dirigente de Esquerra Republicana, hice un trabajo yo para la universidad, mi intención era comparar el 34 con lo que ocurrió hace poco, no me dejaron porque era demasiado extenso y le hice otra cosita. En el año 34 se envenenó tanto la relación social en Figueras que Deulofeu, que era un buen hombre, no se saludaba con su cuñado, que era otro buen hombre, porque uno era de la Lliga y el otro era de Esquerra Republicana. Al final, ¿cómo termina aquello? Pues 2 años más tarde, con una dictadura de 40 años. Vamos por el mismo camino. Alexandre Deulofeu, el hombre que sabía lo que iba a suceder. Juli, permíteme que te diga que ojalá, esta palabra árabe, que Alá haga que se cumpla, en català tant de bo, y que está reflectida en muchos idiomas diferentes y lenguas, que todos los abuelos se sintieran tan orgullosos de tener un nieto como tú. Bueno, espero que lo esté, porque me está dando la murga, Muchísimas gracias. A vosotros. Que tengas mucho éxito. Recordamos el libro La matemática de la historia. Si alguien quiere saber qué puede llegar a suceder, Juli Gutiérrez ha recuperado un sabio y antiguo conocimiento que hoy matemáticos, químicos, físicos están trabajando, y es la predicción de todo. Y este buen hombre de Figueras, curiosamente ya sabía mucho de todo esto. Juli, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sábado. A vosotros y a vuestra disposición. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.